hace creer lo que quiere sobre las cosas. Qué difícil, ¿no? Qué tema. Bueno, en fin. Por ahí vamos a retomar algo que quedó abierto hace unos días, la semana pasada, y que prendió, porque después se viralizó la discusión incipiente acerca de barrios cerrados y barrios populares. Exactamente. Dos caras de una moneda. Exactamente. Vamos a estar hablando hoy, retomando un poco la conversación que se dio la semana pasada, cómo en la misma provincia, a pocas cuadras, muchas veces conviven dos mundos que no se cruzan. Entonces, ¿qué tienen en común los barrios cerrados y los barrios populares? La ausencia de un Estado que planifica. Claro, son la consecuencia de un modelo urbano que cada vez nos separa más. Entonces, queríamos empezar como para disparar una conversación, porque creo que es un tema también súper grande, que tiene 1000 aristas. Algunos datos de cómo viene creciendo esto en la provincia de Buenos Aires, donde vamos a estar haciendo foco. Lo primero es, según un informe de CIPEC, que es del año 2000, que mira cómo creció el suelo urbano entre el 2006 y el 2016. ¿No? Es un informe que ya tiene bastantes años, con lo cual esto debe haber crecido todavía más. Cuando miras el suelo urbano residencial, o sea, la cantidad de espacio disponible que se destina a, sobre todo, vivienda o uso residencial, ves que en la provincia el 50% es para barrios cerrados, el 30% para barrios informales y solamente el 15% para la ciudad abierta. ¿Qué es eso? Comprar un lote y hacerte una casa. Sí, una casa así que da a calle pública, digamos. O sea, quiero intentar traducirlo. 50% barrio cerrado me queda claro. 30% cuando decís barrio informal es... Villa de emergencia, barrio popular. Se fue haciendo tomas, se armó, se fue... Y barrios que fueron expandiéndose por ahí, que ya tenían un origen histórico y que fueron creciendo durante ese periodo de tiempo. Y solamente el 15% para ciudad abierta. Con lo cual, esto es un fenómeno que es preocupante. Digo, esta es la manera en la que se está haciendo ciudad. Y esto tiene un montón de consecuencias. Cuando miramos un poco más en detalle, vemos que en la provincia de Buenos Aires hay más de 2000 barrios populares. Esto es fuente del RENAVAP. Y más de la mitad se instalaron, producto también de las sucesivas crisis económicas que hubo en el país durante los últimos 20 años. Esto es fuente de RENAVAP. Ahora, cuando vamos a ver cantidad de barrios cerrados, primero es muy difícil encontrar dato actualizado. Hay datos de Observatorio de la Universidad de General Sarmiento, algo de la de San Martín. Esto es un dato que también tiene algunos años ya, que habla de que aproximadamente, yo creo que son más, hay 900 urbanizaciones cerradas. Y si vos mirás, por ejemplo, cómo fue creciendo la cantidad de población en algunos, digamos, lugares específicos, tomando algo más, digamos, zona como Canning, ves que la población se duplicó, ¿no? Pasó de 9.000 a 18.000 habitantes y en lugares como Maschwitz creció 70%. Entonces, son dos lugares muy referenciales de la movida. De la movida barrios cerrados. Vos ves que hay un aumento de población y que se mirás también cómo viene creciendo y la cantidad de barrios cerrados en los últimos años, en los últimos 20 años, casi creció un 50%. Claro. Cuando me parecía que también estaba bueno para arrancar acá la conversación, hacer un poquito de historia. ¿Cómo fue que empezaron los barrios cerrados? ¿Por qué esto está pasando en la Argentina? Entonces, miramos si los primeros barrios cerrados en la provincia de Buenos Aires son de fin de la 1970 aproximadamente. Abril, no sé si conocen, en la zona sur. Tortugas, Martindale. Y Tortugas tiene mucho más. Tortugas, Highland, 1970. Entonces, entre el fin de los 70, principio de los 80, empiezan los barrios cerrados y obviamente en los 90 y los 2000 se consolidan mucho. ¿Qué pasa? Hay un decreto que es bien importante para el desarrollo de todo esto, que es desde el 98, que cambia un poco cómo se habilitaban, porque estos primeros se habilitaban como clubes deportivos. Entonces tenían que tener infraestructura deportiva. Entonces la gente iba más primeros fines de semana. En el 98 un decreto que habilita a las construcciones cerradas sin la necesidad de contar con esa infraestructura deportiva. Entonces, ¿qué pasa? Hace las urbanizaciones muchísimo más baratas, accesibles. Y en los 2000 hay un decreto que descentraliza a los municipios 2000 o 2002, a los municipios la competencia de planificación territorial, cosa que después en el 2012 con una ley se termina de consolidar. Entonces, esto pasa... Para no entender la última. ¿Qué le sacan al municipio? No, le dan a los municipios. Se descentraliza la competencia de planificación urbana. Entonces ya todo el ordenamiento urbano depende del municipio, y no de la provincia. No tenés una regulación de la provincia. Entonces eso hizo que cada municipio fuera... Tiene pros y tiene contras. Me imagino una contra que si
el de Tigre tiene una lógica, el de Escobar tiene otra, pero tienen que convivir y, bueno, y no se pueden ni siquiera hablarse entre ellos de cómo armar. Y es parte también del problema de cómo están creciendo muchos barrios cerrados, porque entonces vos no tenés en muchos municipios un plan de ordenamiento territorial de desarrollo y crece de una manera uno, crece de otra manera otro y empieza a haber un montón de problemas. La Panamericana es reflejo, una parte de eso que hablábamos el otro día, pero hay varios más. Bueno, así va como llegamos hasta hoy, fines de los 90, los 2000, ahí crecen mucho los barrios cerrados en la provincia de Buenos Aires. Entonces creo que la pregunta a traer hoy a la conversación es, ¿esto es un problema? ¿Que haya tantos barrios cerrados, que los barrios cerrados que sigan creciendo? Yo creo que sí, que es un problema porque el Estado delegó la función de crear ciudad, de crear ciudades más conectadas, más igualitarias, de pensar ciudades no solamente desde el dónde vas a vivir, sino dónde vas a vivir, dónde vas a trabajar, dónde vas a estudiar, pensar una ciudad de manera completa. Sí. Y esto creo que tiene un montón de consecuencias, ¿no? Primero, sociales. Esto que hablábamos el otro día de nos estamos segregando, estamos empezando a vivir de manera cada vez más separada. Te propongo algo para pensarlo desde la lógica del que cree que está bien. ¿No? Vos estás planteando, y me parece, y yo estoy más en tu posición seguramente, pero también me pregunto qué es lo que piensa alguien que se va a vivir un barrio cerrado, que es válido para tener las razones de quien decide legítimamente realizar su vida. Podés estar de acuerdo. Claro. Podés estar ahí, pero también podés estar de acuerdo con lo que dice María. Te voy a contar algo. El otro día en el cine, viste esas reuniones que hacen los padres con sus hijos que me junté en un shopping, los chicos fueron a tomar algo y los 2 o 3 matrimonios venían de Pilar y de Escobar. Y me decían que se habían ido de la ciudad a vivir a un country, a un barrio cerrado. Y yo les preguntaba por qué. Y todas las razones que me daban para mí eran el infierno. O sea, eran... claro, bueno, es una cuestión de estilo de vida. No diría, nunca vi... Porque eran... vivimos, nos movemos siempre con el mismo círculo. Los chicos van a un colegio, al mismo colegio. Y para mí era una pesadilla. Era agobiante. A mí lo que me gusta es precisamente vivir en una ciudad, ver gente distinta todos los días, poder improvisar mis planes. Pero no tenés verde. No tener que agarrar el auto para ir a todos lados, caminar, hacer las compras. Vivir una vida de cercanía, ¿no? Pero te hago una pregunta. A ver, dale. ¿No te dijeron, ninguno de esos te dijo que porque tenía verde? Nadie Ninguno dijo eso. te dijo de eso, te dijo porque sus hijos andaban en... Por seguridad. No, porque... Yo hice lo mismo que vos. Te conozco mucha gente que vive en barrios cerrados. Entonces, yo creo que son un problema social grande, sí. Ahora, entiendo perfectamente una persona que se va a vivir un barrio cerrado. A ver. ¿Por qué? ¿Qué es lo que la mayoría busca? Primero, seguridad. Sí. Seguridad. Estaba pensando eso. Y que te habla de lo mismo, de nuevo, de un Estado que no supo garantizar lo básico, que es estar tranquilo en tu casa, salir y que no te puedan robar. Después hablemos, ¿no?, de lo que hay a veces en alguna contradicción, porque en algunos de los barrios que están muy, muy alejados, la cuestión de seguridad también está floja de papel. Probablemente la ciudad de Buenos Aires sea mucho más segura que algunos barrios cerrados. Definitivamente, porque es mucho más densa. Está jugando con un sector de la ciudad de Buenos Aires. No, la ciudad de Buenos Aires es un conjunto con barrios cerrados que quedan en, no sé. No, y además que tenés que llegar al Yo barrio viviendo cerrado. en Torcuato, la mayor parte de mis amigos que se mudaron al barrio cerrado fue porque, en Torcuato están choreando fuertísimo. Entonces no es que sale de la ciudad... Pasaron por una cuestión estricta de seguridad. Bueno, por eso, pero ahí te habla de nuevo de un Estado que cada vez está más roto y las cosas básicas que tienen que funcionar no funcionan. Entonces la gente empieza a resolverla, el que puede resolverla busca maneras que son subóptimas. Lo segundo es la posibilidad de comprar una vivienda. Digo, en muchos lugares, para la clase media, la financiación dentro de un barrio cerrado es mejor que el tener que comprar una casa. Muchas veces en un barrio cerrado por $30.000, si está alejado, puedes comprar un terreno, muchas veces es hasta en pesos, en cuotas, y podés empezar a construir de a poco. Si vos tenés que comprar una casa en una urbanización abierta, muchas veces no tenés crédito, la mayoría de las veces, y tenés que poner el total en dólares. Entonces, ahí hay otro problema. La única manera en la que la clase media está pudiendo acceder en estos lugares a tener una vivienda, y es esta. ¿Puedo sumar una? Sí, obvio. Del lado del sector público, me canso de escuchar intendentes en off que te dicen el desarrollador lotea, empieza a cobrar impuestos y encima el propio privado se asfalta, se pone la luz,
Es como que el intendente dice, listo, cae y pasa con el problema impuesto resuelto, municipal. porque está explotado el presupuesto, porque no tiene hito, un montón de cuestiones. Y en el medio además le dice, Claro. hacé la bajada del camino hacerle la cloaca al barrio de allá adelante y todo eso. Sí, si hicieran eso. Porque en algunas Bueno, veces se muchas olvida veces ese sí, y muchas veces no. pasa Porque eso. entonces, Por además de los supuesto. problemas sociales que creo que esto está generando en términos de segregación, vivimos cada vez separados, es una sociedad que es cada vez más desigual. Porque como vos decías, Gonza, los problemas que tenemos el Estado muchas veces no te lo está siendo capaz de resolvértelo. Entonces, ¿qué Sí, haces? me Y lo bueno, vas resuelvo viendo yo, cómo como puedo, me lo Lo que resuelvo. pasa es que es una ilusión. Yo siento que Sí. es mentira, porque Sí. salís de ahí y no funciona, No, porque me el transporte encierro, aparte. público colapsa por todo lo que hemos hablado. Aislando un poco de Pero la después, resolución. dale, ¿qué ibas a Bueno, decir? que- Sí, guarda dale, que- dale, guarda te que estás entra aguantando, Ufle. te estás aguantando. No, Vamos, porque vamos. no me quiero enojar. Pero Pero no, porque no, con lo vamos, que yo me estamos en el enojo, tema. con lo que... Relatamos. ¿Cómo te vas a enojar? Vanina, Capaz no, que no, dormiste poco, ya Volvamos para. Venís enojada de la mañana. Para no matarnos, volvamos siempre a María que conduzca No. la presentación del tema. Ahora por favor. sí. No, por Que supuesto. comience los juegos del hambre. No. Porque lo que yo digo es que en lo que yo me enojé la semana pasada y me enoja ahora de nuevo, es que vos decís, la gente de clase media se hace su barrio cerrado y está mal. Y está mal la toma también. La gente, toda la gente, se está resolviendo las cosas solas. Sí. Porque Pero más durante vale que sí. 20 años nos dijeron Estado presente y el Estado defolteó. Entonces, como no hubo seguridad, la gente se mudó se procuró su propia seguridad o se intentó procurar su propia seguridad. Vale. Porque yo pienso exactamente igual que vos en términos urbanos. Porque al que no tiene nada le prometieron un terreno, una casa, un coso y nunca se lo dieron. Entonces se arregló solo y arregló con un tipo que lo estafa y lo aprieta y lo extorsiona y se consiguió un terreno y se hace su cloaca, se pone su cableado, se cuelga solo de la... O sea, Son dos caras de lo mismo. Claro, Sí, entonces no vale. hay unos que están haciendo una cosa, No. sino que es toda la sociedad la que está tratando de arreglárselas como puede, porque el Estado lo dejó a gamba. Lo peor de todo, que me parece que después resuena políticamente, es que eso pasó mientras le decían que el Estado los cuidaba. Estamos de acuerdo. No hay me parece. crédito Estamos de acuerdo en eso. hipotecario, Estamos de acuerdo. claro, no hay crédito hipotecario, no hay infraestructura, no hay planes de vivienda social, no hay asistencia en serio y de verdad e intervención virtuosa sobre los que menos tienen. Sí. Y eso es lo que pasó. O sea, pero sí. Estamos de claro, acuerdo. lo que pasa es que me parece... Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. El Estado ausente. Lo que yo digo es eso un crezca. problema que es sistémico. Pero se le pone el foco a uno. No, porque no. Te quisiste entonces- pelear y estamos de acuerdo con vos. Sí, estamos de acuerdo porque lo pude decir sin enojo. Muy bien, gran paso en esta conversación. Porque yo creo que se describe esta situación que le pasa a toda la sociedad, la segregamos nosotros también cuando lo describimos, ¿entendés? Entonces decimos, parece que, y entiendo que de fondo no es eso, ¿no? Pero estos son los malos, Pero yo no digo que que yo las arreglan solos, y estos son los buenos que están abandonados. Están todos abandonados y Yo cada no uno estoy trata de hacer lo que diciendo puede. eso, y de nuevo, te digo, tengo muchos amigos que terminan Sí, viviendo obvio. en un barrio cerrado justamente porque es la única opción de comprarte algo. Entonces, pero sí para Claro. mí es importante marcar que si el Estado renuncia a su función, es un problema. Y vamos a Pero estar cada vez renunció. peor. Bueno, Bueno, hay que pero- recuperarlo. ¿Entendés? Está bien. Claro, está A ver, bien. no es Hay que al- recuperarlo, hay pero que recuperar renunció. eso, pero yo traigo esto a la conversación también, porque no sé si se dan cuenta, viene pasando en todas las columnas. Hablamos de las cárceles, no. Yo no confío en que el Estado va a poder Sí. reinsertarlos. Hablamos de la educación Siempre lo pública. mismo. Claro. No, entonces es como una vuelta que se expresa Que de siempre muchas está maneras. termina en el mismo Esta lado. para mí es, de acuerdo con vos, son dos caras muy desiguales, Claro. porque de nuevo, el que tiene más Obvio. plata puede resolverlo y el que Sí. no está viviendo en un barrio donde no tiene ni agua, y eso es un problema. Ahora, necesitamos un Estado que resuelva eso. ¿Y conocemos experiencias de sí. algún intendente que esté A eso iba a ir pensando en ahora. integrar? No le quiero hacer promo a nadie, pero la verdad que es genuino esto. pero sí hay. Sí, si hay sí algún hay. intendente pensando en integrar el barrio cerrado Mirá, con el son muy barrio de diferentes emergencia. las Zuccarchuk experiencias. se fue a vivir al barrio directamente. Son muy diferentes. Zuccarchuk le hizo bien. Dijo, che, qué dividido que está Escobar, me voy al barrio. A puertos. A ver. Mira, para mí, en 3 de febrero, por ejemplo, Sí, hay mirá. muy buenas experiencias. Mirá, Valenzuela. Creo que Diego Valenzuela tiene una línea de pensar el crecimiento urbano que Sí. es bien interesante. De hecho, es uno de los pocos municipios del primer cordón del conurbano que tienen la herramienta de plusvalía,
donde para habilitar urbanizaciones nuevas y construcciones, primero tienen buena reglamentación, después de eso recaudan, con eso integran barrios populares, tienen herramientas que son muy novedosas en cómo vienen desarrollando el suelo urbano, pensando usos múltiples también, no habilitando solamente te dejo construir el barrio cerrado y directamente eso y nada más, sino en la integración del tendido urbano y los barrios. Creo que San Miguel tiene algunas cosas piolas también. Yo vivo allá y han crecido los barrios cerrados, con mucha conexión con el tejido general. Digo, que se nota en la inversión de infraestructura, de plazas, por ejemplo, de espacios públicos, pero cómo ha crecido el centro. Es que cuando vos vas a los lugares, pasa eso. Pero no pasa en todos. Mirá, vos tenés algunos, como por ejemplo Pilar, donde más de la mitad de la tierra del municipio es urbanización privada. Más de la mitad. Y donde no tenés ningún tipo de vinculación. Totalmente. Y no tenés muy buena reglamentación. Pero eso tiene que ver con... son cosas históricas, no es del último tiempo. Claro. Pero probablemente hay... no sé si es por el virtuosismo de un intendente y el desastre de otro intendente, sino porque en uno hay más tierra disponible y una autopista que te llevaba directo. ¿Entendés? Creo que es una combinación, Ceci, nunca es blanco y negro. No, por supuesto, por eso, no es blanco y negro. Disculpame, pero en Quilmes es un desastre. Acá estamos hablando de Corredor Norte, pues estábamos... Y hay una autopista directa. Ahora montaron barrio en Quilmes. Quilmes, ¿sabés lo que es? Quilmes hay una salida de un barrio privado que parece un túnel, que está completamente tomado por una villa. Es horrible, la verdad que es horrible. Y lo otro que me parece que es importante también traer a la conversación, pues son problemas que no se están viendo hoy. En esta laxitud que hubo de habilitar cualquier cosa, porque hay muchos barrios cerrados habilitados en humedales, en zonas inundables. Bueno, eso en los próximos años, con aumento de precipitaciones, cambio climático, va a traer un montón de problemas, porque no está bien pensada la integración de los servicios de esos barrios con lo demás. Entonces se van a hundir las casas. Se van a inundar casas, vas a tener también problemas en los barrios aledaños, que muchas veces son barrios informales. Entonces, hay cosas que parecen una solución hoy, ya pasaba en muchísimo problema en un mediano plazo. En San Diego, el alcance de San Diego Moreno, ¿sabes qué? Jefferson Nota, que estaba toda la gente, era impresionante. Terminaba el alcance de San Diego y después venía la gente de abajo. Por eso están muchas veces construidos con más altura, entonces con más lluvia va a haber más problemas. Entonces, me interesa la mirada de Constantini, me encantaría entrevistarlo, ponerlo en esta mesa Constantini para charlar sobre Invitémoslo, esto. es espectacular. Me parece que y asoma el capibara en la conversación, pero está bien, me parece que sí, pero que fíjate lo que pasa social empresarial. Mirá, lo que pasa en Escobar y en Maschwitz, donde me parece que probablemente ese número que vemos es porque en los últimos años lo que se desarrolló grande ahí es Puertos, que es una urbanización de la misma escala que Nordelta, muy grande. Ahora, eso hizo una bajada de la autopista directa, que la hace el privado. Y esa bajada de la autopista atraviesa todo y a todos los barrios que están atrás de Puertos, el Náutico, pero también toda la gente que vive ahí, ahora tiene una bajada de la autopista y tiene un camino directo que llega hasta ahí. Después el intendente le pegamos una a su garcho y le devolvemos otra. No, la su garcho es una realidad. Sí, no por eso, porque es verdad que después ahí es la municipalidad la que termina como conectando esa autopista, digamos, pero la bajada se hizo la bajada y el barrio de adelante se inundó toda la vida y a los barrios para probarles la hidráulica se hizo la obra de los barrios de adelante que la provincia nunca hacía. Entonces la gente sola a veces también se las va arreglando mucho más civilizadamente de lo que parece. Sí, pero ahí se termina consolidando la idea de la migaja y del patrón de estancia. Sí, me parece. Ojo que hay algo ahí, me parece que bueno, te doy esto y arreglate como puedas. Medio que eso no. O sea, vos ahí hay como una obligación y un compromiso de qué es lo que tenés que hacer para tener esto, es lo que ella decía. Quiero decir que en el mientras tanto, cuando sigue sin aparecer una solución o un estado virtuoso, con herramienta virtuosa, pero la gente, me parece que está mal condenar las decisiones individuales, porque un montón de decisiones individuales
después terminan tendiendo a ser mucho más funcionales, eficientes y efectivas en el corto plazo que pero después para te todos, problemas sociales para más todos. grandes. Entonces, primero acá no es un estado, son muchos estados, porque este caso en particular, y sobre todo hablando de lo que es la provincia de Buenos Aires, la potestad es de los municipios, con lo cual no es solamente un estado. Claro. Y podés ver en cada... es el municipio, la provincia te tiene que aprobar hidráulica, los caminos los tiene que hacer la provincia, la escuela ahí la tiene que hacer la provincia. Lo que para mí problematiza esto es la decisión individual. De nuevo, yo no juzgo a quien se va a vivir un barrio cerrado, ni mucho menos, pero la decisión individual termina complejizando a largo plazo. Lo veíamos el día con la Panamericana. Claro. El transporte público no funciona, entonces todos nos compramos un auto. ¿Es una decisión racional? Y sí. ¿Por qué? Porque no puedo tardar 4 horas para llegar al tren. Entonces tengo unos mangos, puedo pagar el viaje, me voy a comprar un auto. Más autos, menos inversión pública, así estamos, con esa red colapsada. Sí, en 5 años, la autopista Buenos Aires-La Plata va a ser lo mismo. ¿Por qué? Por cómo está creciendo, no está tanto como la Panamericana, por cómo está creciendo la urbanización, y aparte toda está suelta insegura. En el sur. Entonces, complicado. Además, es más desigual. Y sociedad, esto es un fenómeno. En Europa tenés menos de esto que en América Latina. ¿Por qué? Para mí, ¿Por qué la idea esto? es esa. La pregunta es esa, es una pregunta filosófica. Obvio. Yo recuerdo que en los años 90, mi abuelo tenía una casa en Náutico Escobar. Sí, claro. Eran casas de fin de semana. En algún momento, esas casas de fin de semana se transformaron en los barrios cerrados, en barrios privados. Es un síntoma del fracaso nuestro como sociedad. Claro. Nos excluimos, decidimos no vivir más juntos, decidimos irnos lejos y encerrarnos. Las casas de fin de semana se transformaron en casas de tiempo completo, en residencias. ¿Qué nos pasó como sociedad que no podemos vivir más juntos? Pero, o sea, debe haber muchas Maxi, respuestas. nos pasó que no hay crédito hipotecario, nos pasó que no hay seguridad, nos pasó eso. Bueno, pero una casa, es un fracaso. como dice María, es un fracaso. Es un fracaso. Es la expresión de un fracaso. Digo, no es una aspiracional. Que vos vivas en un país lleno de barrios cerrados. Ceci, yo voy a La Paz y nadie vive. Ahora se está armando un barrio cerrado tremendo de fin de semana para gente de mucha guita, etcétera. Pero la gente no ¿viste? Nos miran, bueno, por eso nos miran y dicen, ¿cómo que viven en una y se cierran? Me escriben altas fuentes del gobierno de la provincia de Buenos Aires, altas fuentes, me dicen que en PBA están haciendo un laburo enorme para urbanizar barrios populares e integrar a los ecosistemas. Bueno, decirle que hace 40 años que no se nota. Estoy pidiendo, pará un poco, Buffet. Estoy pidiendo que me están mandando informes y me están mandando contactos para seguir con esta discusión. Espectacular. Evidentemente prende esta discusión. Es, de nuevo, dos caras de la misma manera. Hoy pusimos el acento en barrios cerrados. Podemos volver a ponerlo en barrios populares y demás. Lo que para mí él está trayendo es eso. Es una discusión filosófica al final del día. ¿Y cómo queremos vivir? ¿Cómo queremos estar? Bueno, pero me parece que se puede volver en este contexto a ponerlo sobre la mesa y bueno, y a tratar de impulsar decisiones que vayan en una dirección o en otra, porque si no, me encanta. Renunciemos al Estado. Listo, renunciemos al Estado porque fracasó, no vamos más nada. No. Porque se decía, esto de nuevo. Propongámosla. Y pongámonos a discutir en serio cuánta capacidad de hacerlas tenemos. Yo creo que tenemos capacidad de hacerla y luego que no es nunca una respuesta, pero si no es en el transporte, decisión individual. En la vivienda, decisiones individuales. El próximo paso es en la seguridad y no se puede. No, en la seguridad ya es decisión individual. En la salud es decisión individual. Vos te atendés en el hospital o te atendés con una prepaga. ¿Quién en esta mesa se atiende en un hospital? Pero no tenemos que discutirlo. No tenemos que discutirlo. No tenemos Por supuesto que tenemos que discutirlo. Lo que yo digo es que la discusión... Entendiendo a todos nosotros, de nuevo, que somos parte de esto. Yo no juzgo, no condeno, pero me parece que en algún momento... levantar la mano y decir, ¿cómo pensamos? No, claro, por supuesto. Lo que yo creo es que después, cuando nos ponemos si te pones a pensar, si fuera tan fácil, no es que todos los políticos son chantas o boludos. Disculpame, yo cuando me quiero... Lo han tratado cuando de amo resolver. España por su prosperidad, digo, España tiene la salud pública. España no tiene barrios privados. Bueno, en Marbella, ponele. Yo el modelo español lo compro. Dame eso, ¿no? El Estado resolviendo más o menos la cosa. Igual te bajan los migrantes en una playa. Hay problemas, de todos modos. Y tenés el problema de la vivienda, ¿o no tenés el problema de la vivienda? Y está el problema, pero discutámoslo. No, lo que yo quiero decir es... Pero por supuesto que discutámoslo. Lo que yo quiero decir es que no es
tan sencillo. Nada no es es que la sencillo. gente quiere... Tan a la gente no le gusta vivir en comunidad, Maxi. No, la pero para gente mí a veces... La respuesta a la que hemos llegado no es satisfactoria y no es la deseable. O sea, apartarnos, encerrarnos y mirar por la ventana la gente a construye nuestro vecino, una nueva... es horrible. Pero la gente construye nuevas comunidades, ¿eh? ¿Sí? O sea, yo entiendo desde dónde lo mirás vos. Endogámicas, con gente igual al otro, de la misma clase social. Por supuesto, y yo que tengo una casa en Escobar, vivo en Buenos Aires, porque a mí no me gusta ese modo de vida, ¿eh? Pero por supuesto que a mí no me gusta ese modo de vida. Si toda esa gente, si buena parte de esa gente que se las arregló construyéndose su casa de clase media acomodadita, y putea porque le llegan 500.000 pesos de expensa, o sea, no son millonarios, de expensas más impuestos, se viene a vivir a Capital. Ojo que eso también probablemente nos expulse a nosotros, O sea, una cosa más que porque después no nos gusta que haya más torres en la ciudad, ¿entendés? Creo que tenemos que dejar de discutir esto como a favor de todo lo bueno y en contra de todo lo malo. Queremos que la gente viva en comunidad, queremos que haya más torres en la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto que también lo podemos discutir. Pero más vale, ¿entendés? Creo que cada tema después si no tiene... es ingenua la mirada. No, cada tema tiene complejidad y tiene herramientas específicas para discusión. Están todos vinculados. Para mí hay algo igual que se juega en esto, que tiene que ver con... Argentina para mí históricamente tuvo algo muy potente, la idea de su clase media, una clase media integrada, y eso se expresaba en cómo vivías, en la educación, en la salud, en que vinieras de donde vinieras, si te esforzabas, ibas a poder tener progreso, salir adelante. Hoy eso se rompió. Y todo esto es expresión de que está rota. O lo seguimos rompiendo o vas viendo cómo se recupera. Gracias, Medi. En la próxima charla va a estar Constantini y un capibara también, porque merecen su voz los carpinchos. Está en esta discusión. Es súper interesante escucharlo de Eduardo Constantini. Lo vamos a buscar a Constantini. Mandémosle el corte de hoy para que se sume a la mesa.